Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente Ve Opiniones. Vamos a hablar esta noche con tres buenos amigos, tres colegas periodistas, sobre la experiencia de aquellos días de enero, bueno, desde diciembre, mejor dicho, de 1991 hasta llegar a esa fecha del 16 de enero del 1992. Ahora estamos a 25 años en este 2017 y por supuesto vamos a conocer las experiencias de estos tres periodistas que vivieron, bueno, gran parte del conflicto armado, no todo el conflicto armado, todo el proceso de negociación, la firma del acuerdo y por supuesto los 25 años que han pasado, para tener una lectura desde la óptica del periodismo. Tengo conmigo esta noche a Francisco Valencia, director de Diario Colatino. ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches, Luis. Buenas noches, amiga, amigo televidente. Un placer estar acá con los colegas, Don Will y por supuesto, Carlos Mario Márquez. Bueno, está nuestro director de Gente Ve, Wilfredo Cepeda. Bienvenido. Muy buenas noches a toda la audiencia y bienvenidos, colegas periodistas. También está con nosotros Carlos Mario Márquez, corresponsal de la agencia francesa de noticias AFP. Bienvenido, Carlos Mario. Muchas gracias, Luis. Buenas noches, amigos televidentes. Buenas noches, Francisco y Will. Es un placer estar con ustedes compartiendo este programa para hablar de un tema apasionante, la firma de los acuerdos de paz. Y definitivamente que es importante, sobre todo para las nuevas generaciones, conocer toda esta información que hoy vamos a platicar, todas estas anécdotas y toda esta perspectiva que hay desde el periodismo de estos 25 años de construcción de la nueva democracia a partir de esa firma del acuerdo de paz. Pero Will, entiendo que Gente Ve está de fiesta, ¿no? Exactamente. Quería, antes de entrar en materia con el tema que hoy nos ocupa, informarle a toda la audiencia que Gente Ve está cumpliendo justo este día sus 3 años de haber sido inaugurado este proyecto televisivo. Así que estamos de fiesta y hace 3 años pues nació Gente Ve y se proyecta hacia adelante con muchas proyecciones nuevas. Tenemos bastantes cosas que vamos a ir dando a conocer en adelante, nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevos programas. Y hace 3 años, pues, cuando inauguramos este canal, nacíamos con el lema de Gente Ve, el canal que te ve, porque nosotros queremos justamente darle vida a ese concepto de estar muy atentos de nuestra audiencia. Y también con el lema de que el canal que muestra el otro lado de las cosas que la gente quiere ver. Así que Gente Ve, pues, nace hace 3 años para llenar, digamos, un vacío en la televisión salvadoreña, buscando mostrar el otro lado de las cosas. Bueno, así es que vaya extensivo el saludo para todos los compañeros, muchos de los cuales están desde el inicio de este proyecto, aceptando ese desafío de hacer una televisión diferente. Así es que un abrazo para todos, para ti, Will, también. Gracias, gracias. Y en nombre de nuestro personal, periodistas, equipo técnico, editores, redactores, el personal administrativo, el personal de operaciones, nuestro equipo de comercialización, queremos darle a nuestra audiencia principalmente, a nuestros proveedores, a nuestros clientes, pues un saludo muy efusivo desde Canal Gente Ve. Listo. Bueno, entrando en materia, vamos a ver a los medios de comunicación, pues obviamente les toca una misión muy importante. Obviamente han sido claves durante todo este periodo, durante el conflicto, durante el desenlace del proceso de negociación y sobre todo en el proceso de construcción de esta nueva democracia a partir de los acuerdos de paz. ¿Qué papel jugaron los medios en dicho contexto? ¿Qué papel han jugado, mejor dicho, en todo este contexto que te menciono, Francisco? Sí, gracias. Antes de contestar la pregunta, quisiera felicitar a Will, también felicitar a todo el personal, felicitar al canal y sobre todo felicitar a la audiencia, que estos 3 años no se hubieran cumplido si no tuvieran esa audiencia cautiva ya. Están desarrollando un buen papel, importante papel. Yo les invito primero a la audiencia a seguir fiel a este canal, a buscar más simpatizantes
porque es necesario realmente sostener medios de comunicación que hagan las cosas diferentes como tradicionalmente se ha hecho. La verdad te felicito, Will, un proyecto importante. Hombre, vos sos hombre de medios desde que estabas al frente de la Farabundo Martí, así te conocí, con el nombre de Ricardo, así que hoy tenés que descompartimentarte. Aunque hoy todos te decimos Don Will, ¿verdad? Pero igual, un compañero de medios y estás haciendo un buen trabajo y te felicito de verdad, igual que a todo el personal. Indiscutiblemente, Luis, los medios de comunicación, independientemente de las posiciones políticas, ideológicas, alguna incidencia tuvimos en todo el proceso, en el proceso de la guerra misma, en el proceso de diálogo y negociación, en el proceso de la paz. En el caso de Diario Colatino, en aquel momento llamado Diario Latino, desde 1989 nosotros pusimos el periódico en función de dos líneas claras, definidas. Una era apoyar el proceso revolucionario. Fuimos los primeros, por ejemplo, en estar sacando, con ayuda de muchos colaboradores, por supuesto, con la ayuda de los mismos compas en los frentes, estar sacando la vida en los campamentos, la vida de los guerrilleros, las batallas, las acciones y sobre todo la otra línea era acompañar, por supuesto, al movimiento popular, al movimiento social en el proceso de diálogo, negociación que se impulsa, por supuesto, después de la ofensiva del 89 y se convirtió prácticamente en una bandera de lucha del movimiento popular y nosotros estuvimos enmarcados en ese proceso. Tuve algunas experiencias como periodista también, por supuesto, desde los años 90. Recuerdo que en Costa Rica, no sé si fue en mayo, vos a lo mejor me corregís, Carlos Mario, pero fue en mayo que se dio uno de los procesos de negociación para tratar justamente el tema de derechos humanos y libertad de expresión, el primer acuerdo, ¿verdad? Pues estuvimos ahí en San José, Costa Rica, allí conocí, por cierto, a Chuzón, al comandante Jesús Rojas, que me lo presentó Nidia en un momento en que hubo un pequeño receso y las fuerzas, cada grupo se reúne y además se reúne con gente que iban a dar algunas valoraciones sobre el proceso. Ahí recuerdo a varios compañeros de la Comisión de Derechos Humanos no gubernamental, a compañeros que estaban en el movimiento popular, en el movimiento social, reunidos allí con los responsables de la mesa de diálogo del FMLN. Fue interesantísimo. Además, un buen acuerdo, ¿verdad, Carlos Mario? Un buen acuerdo, porque sobre derechos humanos. Derechos humanos, el primero. Allí prácticamente se da un gran paso para el tratamiento de los lisiados, el tratamiento de los prisioneros, el tratamiento en la parte de la libertad de expresión. Entonces creo yo que fue interesante también ese convivio. Y bueno, y luego lo demás, el tema de la negociación. Por ejemplo, el 31 de diciembre, le contaba a Carlos Mario cuando estábamos en el camerino que justamente el 31 de diciembre yo me encontraba en un frente porque estaba con los compañeros de la tropa, de la guerrilla, esperando por supuesto ese anuncio, ¿verdad?, del 31 de diciembre de 1991. Y recuerdo que pues la reunión, la concentración fue desde las 8 de la noche, comimos, platicamos, y bueno, luego del anuncio de la finalización de la guerra, de la culminación de la paz, pues hubo mucha euforia. En vez de morteros que generalmente se reventaba, la pólvora que se reventaba en diferentes lugares del país al finalizar el año, yo recuerdo que muchos compañeros guerrilleros pues disparando sus fusiles, ¿verdad? Vaciaron los cargadores. Y luego hubo un fiestón. Fue agradable realmente. Tensionamiento también en algún momento. Recordemos que si bien ya había una especie de cese al fuego, quieras o no, había todavía un poco de temor por cualquier acción, pero igual se veían esas dos situaciones, un poco de precaución, pero además emoción de que la guerra terminaba. Eran 12 años, entonces valía la pena. Ahora, Wilfredo, en este momento, digo, después de la firma, después de ese acuerdo que pone fin al conflicto,
¿qué papel han jugado los medios? Es decir, en la construcción de ese nuevo país que bueno, al menos esa era la ilusión, como el anhelo de todo un país con el cese del conflicto. Sí, aquí es importante hacer la retrospectiva sobre el papel que los medios de comunicación jugaron durante el conflicto armado, durante la implementación de los acuerdos de paz y durante el periodo posterior a esta implementación que nos lleva hasta el momento actual. En esta retrospectiva es importante hacer ver de que la guerra civil que vivió El Salvador tuvo varias dimensiones. Podemos hablar de una dimensión política, de una dimensión diplomática, de una dimensión militar, pero también de una dimensión comunicacional. Y es ahí donde entra el papel de los medios de comunicación. Prácticamente desde que se cierran todos los espacios para la libre expresión, allá a fines de los años de 1970, a inicios de 1980, y con el asesinato del obispo hoy beato Monseñor Romero, eso fue como, digamos, la gota que rebalsó el vaso en el sentido de cerrar todas las válvulas de expresión y el agotamiento, digamos, de las vías para que, digamos, las organizaciones populares, las fuerzas democráticas, las fuerzas revolucionarias tuvieran mecanismos de expresión. Esto llevó a que las fuerzas revolucionarias, fuerzas insurgentes, se plantearan la creación de sus propios medios de comunicación. Y es en la medida en que en la guerra civil, después de la ofensiva general de 1981, cambia el mapa político territorial, del control territorial, y se crean las zonas bajo control de la guerrilla, es que entonces se crea una condición objetiva que facilitó la creación de estos medios. Y así surgen, por ejemplo, la radio Venceremos y luego la radio Farabundo Martí, en 1981 la primera y en 1982 la segunda. Y estas emisoras pues crean, digamos, sus aparatos y su propio desarrollo, pero, digamos, el papel de los medios de comunicación no se limitó a las radios, sino que se desarrollaron estrategias de comunicación completas que incluían la cinematografía, que incluía la comunicación popular, que incluía la creación de agencias de prensa, centros de documentación, equipos de apoyo en el exterior, a partir del movimiento de solidaridad internacional. Y así es como las comunicaciones se convierten en un componente importante dentro de las filas insurgentes y dentro de las filas del movimiento popular. Pero igualmente las comunicaciones fueron también un instrumento muy desarrollado en estrategia contrainsurgente. Y así se crean también aparatos muy fuertes de comunicación que juegan un papel también de cara a los objetivos de contrainsurgentes que impulsaba el gobierno, la Fuerza Armada, y con el apoyo de los norteamericanos. El caso de Coprefa, por ejemplo. El caso de Coprefa, ¿verdad? Y entonces se van generando ahí situaciones que ya nos llevan a examinar, digamos, el papel de los medios de comunicación ya desde sus contenidos, ¿verdad? Ahí se incluye, digamos, aspectos que tienen que ver con informar, con orientar, pero también hay un componente muy fuerte dentro del conflicto armado en sus formas más intensas que tiene que ver con la guerra psicológica, la desinformación. Y entonces ahí se da algo que es, podemos decir, en la guerra, lo que era una batalla mediática, ¿verdad? Una batalla mediática muy intensa alrededor de formas de comunicación y alrededor de contenidos de comunicación. Y esa noche que narra Francisco, imagino que ustedes igual estaban listos para informar. Llegado ya la firma de la paz, que fue el Acuerdo de Nueva York, el 31 de diciembre de 1991, yo estaba como director de la radio Farabundo Martí y desde allá en San José Las Flores, ya habíamos bajado de la montaña a esa población y allí pues estuvimos en una transmisión directa a medianoche anunciando la firma de la paz. Y luego, posteriormente, pues cuando se da la celebración el 16 de enero, ese día pues era un día en que después de 12 años de conflicto armado, la población pudo salir, digamos, por las vías normales,
circular por una carretera, cientos y cientos de vehículos desde las zonas donde había sido lo más duro del enfrentamiento armado, pudieron salir por primera vez a la plaza cívica en San Salvador a celebrar los acuerdos de paz. Y ahí venía también la radio Farabundo Martí, y ahí estaba también la radio Venceremos. Entonces fueron anuncios. Bueno, ahí tenemos imágenes justamente de esos. Sí, lo que están viendo en pantalla es cuando venía esa fila de vehículos. Una caravana grande. Una gran caravana que se movilizaba hacia la plaza cívica. Y más adelante pues ya está, montada la transmisión que se hizo desde ese lugar, las dos emisoras que ahí estuvieron y pues narramos esos sucesos junto a la prensa nacional e internacional, que ahí estaba presente también. Entre ellos estaba el colega Carlos Mario Márquez, que por cierto uno de nuestros corresponsales lo entrevistó a él, y bueno, ahí salió ese reportaje. Justo Sierra. Armando Salazar, correcto. Y entonces fue una vivencia muy intensa, y pues hoy, 25 años después, la recordamos con mucha emoción. Desde tu perspectiva, Carlos Mario. Bueno, hay que decir que había una gran frontera en la batalla de los medios de comunicación. Por una parte, una derecha que no cedía los espacios, ¿verdad? Y teníamos también los escasos medios que tenía la izquierda, que difundían información, se convertían también en una fuente obligada para toda la información, al menos para manejar un equilibrio. Todos los medios internacionales citaban a ambas emisoras, la Venceremos y la Farabundo Martí. Pero aquí internamente en la capital también una situación bastante dramática para el trabajo de la prensa, porque generalmente, como cuando hay acciones militares, indudablemente que cuando se producen acontecimientos y el ejército sufría bajas, pues esa información no trascendía. Entonces, la fuente que a veces alimentaba de cómo había estado el desarrollo de esa operación. Ahí está Carlos Mario Márquez, mira la imagen. Eran las emisoras, sí, justo en la cúpula de la Catedral de San Salvador. Estaba muy cipote ahí realmente. Sí, estaba muy joven realmente. 50 años, Carlos Mario. Pero bueno, ese es un momento grandioso ahí en la catedral, porque desde arriba se podía divisar aquel escenario de ambiente, diríamos, festivo. La gente se abrazaba, unos chocaban manos en alto, otros simplemente se ponían una pañoleta, otros gritaban. Es que era impresionante esa jornada que se vivió en la catedral, frente a la catedral. La gente tomó la cúpula de catedral para las transmisiones realmente, porque en esto, si ganás la altura, ganás la comunicación. Aquellas transmisiones en vivo eran espectaculares. Luego después vimos esa foto que hizo Francisco Campos de las palomas liberadas, y justo yo llegué y lo llevé a él, porque la película se le había él como velado. Entonces tuvo que regresar a tomar una nueva imagen. Y ahí se encuentra que estaba el festival que tenían frente al Palacio Nacional, porque recuerden que eso era como un simbolismo, ¿no? Porque si bien no se había triunfado militarmente con una revolución, pero que el acuerdo de paz a todos los daba por triunfadores realmente, y les daba consuelo. El ejército porque se había terminado la guerra, el FMLN porque también. Pero ahí, en esa imagen que, por cierto, hace Francisco Campos, de esa foto emblemática que el diario de hoy reprodujo estos días, fue portada del Washington Post, New York Times y de otros periódicos, las dos chicas que están danzando con los brazos extendidos hacia el cielo y liberando esas palomas, porque abajo tenían un canasto con las palomas. Con las palomas, entonces las liberaron, y esa foto fue la significativa que recreó el momento de la paz en el país. Pero más allá de este momento emotivo que se vivió, pues el trabajo de los medios no fue fácil, porque realmente informar aquí era complicado, sobre todo porque estábamos en la mayor parte de la guerra, tuvimos estado de sitio, y el estado de sitio suspendía las libertades de información, de libre circulación y la libertad e inviolabilidad de la correspondencia. En ese momento, pues los medios desafiábamos aquello. Ahí está Francisco, mira.
Ahí está Francisco Campos. Paco Campos. El famoso Francisco Campos. Pues bueno, entonces los medios de comunicación teníamos, dijéramos, una leve libertad de información. Claro que el difundir información de la parte opuesta había mucha molestia. Hubo costos, el caso Hubo nuestro, costos. en el 91 no ponen Bueno, bomba el 8 de febrero. Exacto, recordará Francisco que en un primer momento hablar de diálogo era delito en este país. Ya no se diga de negociación. Luego, después del primer diálogo de La Palma, ¿verdad?, que a Duarte lo tildaron, le dieron una gran cantidad de adjetivos por eso. 1984. El 15 de octubre de 1984 en La Palma, pues como que se abrió un poquito, y también los Estados Unidos, que estaba inmerso aquí en este conflicto dirigiendo la guerra, ¿verdad? Y bueno, tenían los asesores militares, que eran como 55 en la embajada, y en aquel momento ellos buscaron un poquito cómo abrir la libertad de información para el país, y es ahí donde se produce un poco un giro en la Radio Nacional, en el Canal 10 de alguna forma, porque hay que reconocer que a pesar que eran medios del Estado, se abrieron un poquito de tiempo, y Francisco puede ser... Los abrimos. Se abrieron, exacto. Pues bueno, entonces los medios de comunicación jugaron un papel importante. ¿Cuál fue el papel, por ejemplo, de este servidor al frente de la YSU durante la mayor parte del conflicto? Pues permitir el espacio a todos los sectores, ¿verdad? Desde ahí las entrevistas con dirigentes del FMLN, con dirigentes sociales, los militares que escasamente a veces hablaban, ¿no?, porque eran muy cerrados, no había mayor apertura. El general Cepeda probablemente, bueno, esa es una valoración que está haciendo Francisco, ¿verdad? Pero lo importante es que el momento era bien delicado, cualquier cosa que se dijera era muy sensible. Y, por ejemplo, en los primeros diálogos de la era, porque hay que hablar de dos eras de diálogos. Primero, la que condujo la Iglesia Católica, con Monseñor Rivera Damas, desde el 84 hasta el 89, cuando después de la ofensiva del 11 de noviembre, ya no es la Iglesia, sino que entra en la égida de Naciones Unidas. Y a partir de ahí el diálogo toma otro camino, a partir del 4 de abril del 90, que firman esa acta de compromiso en Ginebra, Suiza, y bueno, y sigue esa cadena, ¿no? Vamos a quedarnos con esa idea, tenemos que hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, hablamos del nuevo periodo que se abre a partir de los acuerdos de paz y justamente el papel pues, que los medios han tenido. ¿Les parece? Una pequeña pausa, ya venimos con más. Muchas gracias por continuar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Seguimos hablando de los acuerdos de paz y el papel de los medios de comunicación. Francisco, después de la firma, después de ese inicio de la nueva era, los medios tuvieron que adaptarse a una nueva forma de hacer periodismo. ¿Qué avances, qué desafíos tuvieron los medios en ese proceso de democratización del país, pero también de democratización de la parte comunicacional? No, indiscutiblemente creo yo que el papel principal nuestro como medios fue precisamente contribuir a la información y a la formación de opinión en la ciudadanía sobre el nuevo momento que El Salvador vivía. Recordemos que el acuerdo de paz, ya Will explicaba bien algunos detalles importantísimos de antes de la guerra y la guerra misma. El país era un país obviamente que estaba copado por una oligarquía que tenía un servicio, una dictadura militar. Entonces el acuerdo de paz, la guerra y luego el acuerdo de paz sirvió obviamente para refundar la nación. Recordemos que hubo cambios sustantivos en la constitución de la República, la creación de una nueva institucionalidad, la Policía Nacional, con la que obviamente desaparecen los cuerpos represivos, violadores de los derechos humanos.
instituciones como la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Consejo Nacional de la Judicatura, la Academia Nacional de Seguridad Pública, una nueva doctrina para formar la Fuerza Armada, reducir la Fuerza Armada, darle una nueva orientación, un nuevo papel, un nuevo rol constitucional a la Fuerza Armada. Es decir, de todo eso había que informar y de todo eso se informó. Las concentraciones de la guerrilla, el desarme, o sea, todo fue, la verdad es que fue un proceso bastante duro para el trabajo nuestro, y creo yo que en alguna medida también se cumplieron. Recuerdo yo, Carlos Mario, que hubo un momento que se decía, miren, este proceso se rompen. Y bueno, y la noticia, el bombazo, lo dio creo que Carlos Mario Márquez, él fue el encargado de la noticia de que había un peligro que se rompía el cese de fuego y todo el proceso. Y bueno, pero todo eso. Difundir esa información me causó el malestar de los colegas porque realmente me les adelanté. Te fuiste a Nejapa, si mal no recuerdo. Me fui a Guazapa. A Guazapa. Sí, en Guazapa fue el traslado de esa información, y es que no se estaban cumpliendo algunos. Recuerden que hubo una reprogramación de los acuerdos de paz, una recalendarización, porque habían muchas cosas que por la misma dinámica de los tiempos no se daban. Entonces hubo esa reprogramación de los acuerdos de paz. Pero quizás comentando del papel ese posterior de la prensa, Francisco, hay que reconocer que recién firmados los acuerdos de paz hubo una transformación de la prensa nacional, porque aparecieron 2 revistas de investigación, una de primera plana, que sacó, por cierto, Paolo, y luego después la revista de Vértice y de Enfoques, una del Diario de Hoy y otra de la prensa gráfica. Adoptaron una nueva dinámica, es decir, yo ahí sentí que ya el periodismo comenzaba a trascender, porque comenzábamos a ver el periodismo de investigación, que en Estados Unidos había nacido en el 72, nosotros lo estábamos viendo hasta 1992. Entonces la prensa dio ese gran salto, incluso en el traslado de la información. ONUSAL mantenía periódicas conferencias para informar de cómo estaba la evolución de los acuerdos de paz. O briefing. Y hubo muchas sesiones incluso de información que no trascendió. Sí, correcto. ¿Verdad? Para no afectar el proceso, pero con sí. Con Val Risa nos reuníamos seguido, ¿verdad? Exactamente. Para dar informes del avance. Ese momento de la implementación de los acuerdos de paz fue un momento muy complejo, porque tras la firma de los acuerdos de paz, el 16 de enero de 1992, luego venía un calendario de ejecución de dichos acuerdos que empezaba el día D más un día, que era el 1 de febrero. El día D era el 1. El día D más 1 se había que ejecutar la instalación de Copaz. El día D más 2, otro acuerdo. Y así hasta que terminara la ejecución. Dentro de ese calendario de ejecución, pues venía la desmovilización de las fuerzas revolucionarias, venía la depuración de las Fuerzas Armadas, venía la implementación de las nuevas instituciones democráticas que crean los acuerdos de paz, venían las reformas constitucionales que tenía que hacer la Asamblea Legislativa, de manera que un momento muy tenso donde se corría el riesgo de que los acuerdos pudieran ser reversibles. Sin embargo, la fuerza y el espíritu del acuerdo de paz era tal que fue creando las condiciones poco a poco, de manera que se fueron, derrotando aquellas posiciones militaristas que aún pretendían revertirlos, y en ese sentido pues agarró fuerza el camino hacia la democratización de la sociedad. Y es en ese marco de democratización donde los derechos humanos empiezan a ganar vigencia y garantía, es que nosotros podemos inscribir todo lo que podemos hablar del derecho a la comunicación, ¿verdad? Y en primer lugar, la primera ganancia que yo diría tenemos los salvadoreños y salvadoreñas con los acuerdos de paz es pues ganar la libertad de expresión, ¿verdad? Ganar la libertad de prensa. Y se abren las condiciones para el surgimiento de nuevos medios de comunicación. 2 de ellos que por acuerdo de los acuerdos de paz era la legalización de la radio Farabundo Martí y de la radio Venceremos, que como era ya un acuerdo, pues era un asunto más de trámite,
para que pudieran instalarse, y es así como se trasladan de la montaña a la ciudad estos medios de comunicación y se insertan en la nueva periodo de reinserción y de implementación de los acuerdos de paz. Pero también se crean las condiciones para el surgimiento de las radios comunitarias. Ya estaba la radio Segundo Montes, que surgió incluso antes de los acuerdos de paz. Se crea la radio Zumpula ya en Guarjila, Chalatenango, y se crean numerosas radios más, a tal grado que allí por 1995-96 ya eran 11 emisoras de las radios comunitarias que habían surgido, y se empieza a generar, digamos, ese movimiento. Y tienen una lucha muy particular, ¿no? Una lucha muy particular porque aún en esas condiciones hubo intentos de callarlas. Hubo requisa de sus equipos, se les clandestinizó porque no tenían una frecuencia autorizada, y seguía existiendo todavía aquella altísima concentración de medios de comunicación en pocas manos. Sin embargo, la radio comunitaria se abrió el espacio a pura persistencia y a pura lucha, ¿verdad? De modo que también los acuerdos de paz permitieron la creación de nuevos medios de comunicación, y esa es una característica que tiene el proceso de paz salvadoreño después de los acuerdos de paz. La radio Maya Visión también surge inmediatamente después de los acuerdos de paz, y recordemos que en los acuerdos de paz estaba un apartado dedicado a la participación política del FMLN y a las elecciones que se iban a realizar en 1994 como las primeras elecciones. Las llamadas elecciones del siglo. Que fueron elecciones generales, ¿verdad? Porque hubo diputados, alcaldes, sí, y presidencia. Exacto, sí. De tal manera pues que la apertura política y la apertura, digamos, a la garantía de los derechos humanos también le da un impulso a lo que podemos llamar el derecho a la comunicación, que es un derecho que no solo tiene que ver con quienes emiten, señales, sino también tiene que ver con quienes las reciben, ¿verdad? Es un derecho que va en doble dirección, el derecho de los que reciben y consumen información, como el derecho de también aquellos que quieren emitir información, y en ese sentido pues hay una gran ganancia. Ahora, lo importante de todo este proceso es que hoy ya no podemos decir que un solo medio controla la comunicación del país, porque se ha democratizado tanto, y sobre todo con el acceso a Internet. Los jóvenes de hoy, por ejemplo, ya no se informan por los medios tradicionales, se informan por sus aparatos, por medio de redes sociales, monitoreando los medios de comunicación. Es decir, ya el cerco a la información que pudo haber existido en el pasado, ya eso ya se terminó. Entonces la nueva dinámica hoy de la comunicación es trascendental, sobre todo para la pluralidad de la difusión de la información. De tal manera que hoy alguien puede mentir de alguna forma, pero de inmediato se encargan de desmentirlo en las redes sociales. Hoy la mentira tiene las patas más cortas todavía. Exactamente, la mentira camina 100 días y la verdad la alcanza en un día, ¿no? Ahora, Francisco, ¿por qué es importante en ese nuevo contexto del que nos habla Carlos Mario, justamente el que surjan, el que se fomenten nuevos medios de comunicación, sobre todo de corte democrático? Es que recordemos, en primer lugar, que aunque Carlos Mario dice la famosa concentración ya no monopoliza los contenidos y no monopoliza la información, sí es verdad que necesita un contrapeso, porque claro, los monopolios continúan. Aquí sí miramos las encuestas o los estudios que vienen desde la derecha, por cierto, promueven solo un tipo de medios. Y esto independientemente de una cosa que es bien cierta, que ha dicho Carlos Mario, que el rol de las redes sociales. La Superintendencia de Competencia hizo un estudio muy serio, encargado a expertos, que justamente plasma eso muy claramente. Entonces son de las cosas en las que este país hay que trabajar, y hay que trabajar con seriedad, sobre todo porque estamos en 2018 y hay cambios, por ejemplo, en la plataforma, ¿cómo se llama? La vía esta
La digitalización. La digitalización y el espectro radioeléctrico. Hay mucho que trabajar, hay que insistir. Necesitamos una política de gobierno en función de las comunicaciones, que creo que son de las ausencias que vemos desde hace rato, porque no existe. Por diversas razones. Hay que insistir, hay que dialogar, hay que discutir de la necesidad de una política desde el gobierno. Yo lo he dicho varias veces aquí, cuando me has invitado en otras oportunidades, he citado, por ejemplo, el informe de la Comisión McBride, que viene desde la década de los 70, un esfuerzo desde las Naciones Unidas, precisamente para que haya políticas de gobierno, precisamente para fomentar, para contribuir a que la comunicación cada vez se democratice y dejen de estar, por supuesto, en pocas manos, sobre todo cuando hablamos de medios tradicionales, radio, televisión, prensa. Entonces son retos importantes, creo yo, que tenemos todavía en el camino a futuro y por el que hay que trabajar mucho. Y por supuesto, todo en función de contribuir cada vez más a la democracia. Porque una cosa sí nos dejó el acuerdo de paz, y es que el famoso espíritu del acuerdo de paz, la verdad que eso es la cosa más importante que debemos rescatar todos los días, y es que este país tiene el reto de avanzar hacia el desarrollo, tiene el reto de avanzar hacia la más democratización y tiene el reto de avanzar, hoy como lo diría el presidente, por el buen vivir de los y las salvadoreñas. Y eso debe ser lucha constante, permanente de las nuevas generaciones, de las futuras generaciones, donde obviamente tenemos que estar los medios de comunicación para acompañar todo ese esfuerzo. ¿Cuáles son los desafíos que ves en este momento, Will? Es que si bien es cierto que uno puede reconocer, que podemos reconocer grandes avances en materia de conquista de derechos que tienen que ver con las comunicaciones, con el derecho a la comunicación, también falta mucho camino por recorrer. Y en ese sentido es una tarea que bien puede uno planteársela para nuevos desafíos. Y en ese sentido hay desafíos que están de cara a las empresas mediáticas. A democratizar más significa desconcentrar más la altísima concentración de mercado que, como ya decías, Luis, la Superintendencia de Competencia lo ha documentado muy bien, y el resultado es que en El Salvador existe una alta concentración de mercado en pocas empresas. Pero también hay que democratizar más en el sentido de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de las comunicaciones, dignificar más la profesión, y también de cara a los derechos de las audiencias. Las audiencias necesitan tener más voz, más participación. Y en ese sentido, los medios de comunicación tenemos nosotros un gran desafío en el sentido de ser portadores y dar respuestas a esas expectativas de la población de cara a sus necesidades. De modo que si nos ubicamos históricamente, digamos que nosotros vamos en un periodo de avances y de cambios, y hay que seguir en esa ruta, en esa jornada. Por lo tanto, es importante que el anuncio presidencial acerca de buscar, digamos, los nuevos espacios de diálogo y negociación de una segunda generación de acuerdos, debieran estar allí, en esos acuerdos también, las necesidades y expectativas de cara a las comunicaciones, a la democratización de las comunicaciones. Me gustaría que habláramos de eso, de una nueva generación de acuerdos de paz cuando regresemos de la pausa, ¿les parece? De cómo ustedes lo ven, qué debería haber en ese contenido de ese segundo acuerdo. Y también quiero preguntarles su opinión sobre la declaración de este año como el año de la cultura de paz. ¿Les parece? Bueno, ya regresamos, una pausa, venimos con más Ingente de Opiniones, hablando de los acuerdos de paz, esta lectura, desde el conflicto hasta nuestros días. Ya venimos. Bueno, en este marco de los 25 años de la firma de los acuerdos de paz, el presidente de la República pues ha planteado, vimos una conferencia de prensa del
canciller de la República junto al doctor Oscar Santamaría, en representación de una de las partes firmantes, junto al representante de Naciones Unidas, Cristian Salazar, llamando a unas mesas de trabajo para la suscripción de un acuerdo de segunda generación, un acuerdo que vaya en el mismo espíritu. Carlos Mario, ¿qué debería contener un acuerdo? ¿Qué agenda debería incluirse en un acuerdo a 25 años? Hay varias cosas que debería de incluir ese acuerdo. Para comenzar, propiciar una distensión de ambiente en el país, ¿verdad? Que haya una paz verbal para poder progresar. Yo creo que los argumentos son los que deben de prevalecer y bajarle esos tonos, porque mientras el país esté así, pero también eso pasa por una responsabilidad de los medios. Los medios nunca podemos prescindir del contrapunto en las temáticas, ese es un principio elemental, pero no hacerlo eso la norma permanente, porque en algunos casos se sacan de contexto las cosas y comienza una confrontación estéril, más que todo hacia los medios. Eso no es productivo. Entonces tiene que bajarse un poco el tensionamiento, propiciar la distensión. Y luego lo otro es que el país realmente necesita grandes acuerdos, sobre todo en materia fiscal. En este momento la gran carga está sobre los trabajadores, ¿verdad? En cuanto a una declaración en planilla, de ahí no se libra nadie. Pero hay otros sectores que bien podrían contribuir, y ese es un cuestionamiento que ha hecho la comunidad internacional de la baja recaudación tributaria que tiene. Entonces el país necesita un acuerdo en esta parte. Y lo otro de los políticos, si ustedes recuerdan que el nivel de la política nuestro como que se ha degradado, y de hecho las encuestas así la presentan. Recién firmados los acuerdos de paz, los políticos acaparaban los mayores niveles de popularidad. Pero hoy los niveles se han caído. Entonces, ¿qué se necesita? Recuperar el valor de la política. Como bien dice la doctrina social de la Iglesia, la política es el arte de hacer el bien común. Entonces yo creo que nuestros políticos, más allá de sus intereses particulares y meramente electorales, deben de poner al frente los intereses del país. De ahí el otro acuerdo en materia social. Realmente la situación de inseguridad que vive el país no es para estar especulando cómo se va a hundir el gobierno en este momento. Si es que el gran problema es que los muertos los tiene todo el país. Entonces, en esta parte creo que es sumamente delicada, y me pareció bastante valioso el aporte que dio hoy la subsecretaria de Estado, Mari Carmen Aponte, al respecto de este tema de la seguridad en el país y de cómo Estados Unidos va a acompañar ese esfuerzo a nivel nacional. Para mí eso es como la base inicial. Will. Sí, a mí me parece que los acuerdos de paz, y hoy a 25 años, nos permiten tener la certeza de que si aquello fue posible en el periodo de la guerra, pues ahora es posible en este periodo de paz. Y en ese sentido, convocar a una nueva generación de acuerdos de paz es una tarea que está al alcance, siempre y cuando se unan voluntades, participación social, y para ello pues entonces hay que identificar agenda común. Si bien es cierto que cuando se firmaron los acuerdos de paz de 1992, se conquistaron una serie de derechos, porque hay que decírselo a las nuevas generaciones, ¿verdad? Lo que existía antes del 92 era una dictadura. Había terrorismo de Estado, había falta de libertades, y los acuerdos de paz permitieron justamente desmantelar esa estructura de poder terrorista y abrir paso a la democratización con todos los derechos civiles y políticos que abrieron vigencia con los acuerdos de paz. Vale la pena recordar, Wilfredo, que en esa parte de la democratización que tú hablas, se recuerde, hoy
nadie ha recordado en esta ocasión de que la Fuerza Armada tenía, por ejemplo, el derecho a la insurrección sobre el poder civil. Entonces, los acuerdos de paz la sometieron al poder civil. Exacto, es una de las grandes conquistas al dotar, mediante reformas constitucionales, de una nueva doctrina a las Fuerzas Armadas y a la seguridad pública. Pero, ¿cuál es la gran tarea pendiente? Son los derechos económicos y culturales, ¿verdad? Los derechos económicos, sociales y culturales, es ahí donde creo que se debe de fijar la agenda para poder tener otra generación de conquista de derechos. Y en ese sentido, pues, hay muchas agendas de los movimientos ambientalistas, de los movimientos de mujeres, de la democratización de las comunicaciones, que puede ser incorporada a esta agenda. Y sin duda hay cosas que están como más a la vista y más urgentes, que tienen que ver con el tema fiscal, que tienen que ver con la seguridad pública, que tienen que ver con el empleo y la educación. Sin embargo, hay que apuntar, hay que aspirar a que una nueva generación de derechos económicos y culturales nosotros podamos ponerlos también en el horizonte de los nuevos derechos a adquirir. Francisco, cuando se hace la revisión de lo que se cumplió del acuerdo de 1992, siempre el factor económico es como el de los grandes desafíos, de lo que no se cumplió. Sí, recordemos que en aquel acuerdo pues se establecía la creación de un foro económico y social, ¿verdad? En el que la empresa privada debería desarrollar su papel, ¿verdad? Dar su aporte al proceso de paz y al proceso de cambio que venía en el país. Pero desde la empresa privada eso se boicoteó. Pero digamos que eso no implica que todavía hay tiempo de retomar esa tarea. De hecho, yo creo que la llegada del FMLN al gobierno debe garantizar la creación de nuevos polos económicos, ¿verdad? Y allí creo yo que la ciudadanía, los emprendedores deberían dar buenas ideas para que eso se haga realidad. Pero digo yo que en este momento que se abre nuevamente la posibilidad de discutir, bueno, la participación de las Naciones Unidas a través del embajador Benito Andión, creo que va a ser determinante para precisamente buscar esos temas de esa agenda nacional en lo económico, también lo político, como bien lo señalaba Carlos Mario, porque ahí yo quiero hacer un paréntesis también, que es verdad que la política y por algunos malos políticos la han desprestigiado, pero también hay toda una dirección, hay toda una confabulación en desnaturalizar la política. ¿Por qué? Obviamente eso tiene que ver con algunas realidades. Aquí a la derecha le ha dado miedo que el pueblo en el 2009 votó por el FMLN y es un partido fuerte, y entonces han tratado de minar también a los partidos políticos para que estos no crezcan. Y cuando alguna gente ha ido a la sala de lo constitucional para declarar, por ejemplo, que haya mejor diputados independientes fuera de los partidos políticos, es un golpe hacia la política, aprovechándose, por supuesto, algún descontento que la ciudadanía muestra o refleja en las encuestas, que valga la redundancia, también es producto de los medios, porque los medios también se han encargado de atacar la política, cuando debería ser todo lo contrario. Hoy en estos días de la celebración yo he escuchado a varios funcionarios eminentes que han venido a la celebración, y una de las cosas que han destacado, y por ejemplo el del PNUD, el señor Salazar, ha dicho que una de las características que tiene este país, que es importante y debe aprovecharse, es la organización y la fortaleza que tienen los partidos políticos, y que eso no hay que desaprovecharlo, y eso puede ser viable cualquier proceso de negociación nuevamente de una nueva agenda que permita tocar varios aspectos importantísimos ante la nueva realidad del país. Entonces yo le tengo mucha expectativa, tengo muchas expectativas de este nuevo proceso, y ojalá los medios contribuyamos en esa nueva agenda de discusión, bueno, porque también de los medios va a depender la credibilidad que tenga ese nuevo esfuerzo y el acompañamiento. El expresidente Salinas de Gortari, que estuvo en el acto ayer, hablaba de la necesidad de trascender los periodos electorales y también
a los gobiernos. Decir en el tiempo, en el horizonte del tiempo, debe de valorar el acuerdo del país. Y él decía lo importante, porque trataron de alguna manera de contaminar lo que el país tiene otra guerra. Y él dijo, aclaró, miren, el conflicto que se firmó, se finalizó en el 92, era totalmente diferente a lo que tenemos hoy. Lo que hoy tenemos es crimen organizado. Exactamente. Hizo esa precisión. Me pareció interesante viniendo de alguien que no está en el país y que llega del extranjero, pero realmente demuestra un profundo conocimiento de la política y de lo que está pasando. Tengo poquísimo tiempo, pero Will, promocionar la cultura de paz, porque es importante en los medios. Yo creo que nosotros como medios responsables y con finalidad social deberíamos de sumarnos al llamado de la Asamblea Legislativa de proclamar el año 2017 como año de promoción de la cultura de paz. Yo recuerdo que cuando legalizamos las dos radios, Venceremos y Radio Farabundo Martí, y fueron inauguradas en el Boquerón de San Salvador, el padre que las bendijo dijo: bendecir significa bien decir las cosas, y las radios se bendicen a sí mismas. En ese sentido, los medios de comunicación tenemos una gran tarea en el bien decir de las cosas para sumarnos a esta tarea de promoción de la cultura de paz. Y sobre eso hay muchos valores, ¿verdad? Naciones Unidas, el año 2000, proclamó como año de la cultura de paz y generó ahí un conjunto de valores que tienen que ver con la amistad, que tienen que ver con tratar a sí mismo como sus semejantes, pues respeto a la naturaleza, ¿verdad? Yo me enfocaría en 4 aspectos que como elementos de cultura de paz aplicados a nuestra realidad salvadoreña nosotros debiéramos enfocarnos por la urgencia del caso. 1, la participación como un valor de cultura de paz. 2, el diálogo como otro valor de cultura de paz. Especialmente desde nuestros medios nosotros podemos generar el diálogo social, más allá de los diálogos que se establezcan entre partidos políticos, entre organizaciones empresariales, etcétera. El diálogo social desde los medios de comunicación. Tercer valor de cultura de paz, la concertación, el ponernos de acuerdo en las cosas que hemos dicho para adelante. Y un 4 aspecto, la tolerancia, porque es importante que para que este país camine, desmantelar todas las posiciones irracionales que hoy por hoy, por ejemplo, están bloqueando el presupuesto nacional de la nación. Listo, solo nos queda tiempo para que nos despidamos. Agradecerles a los 3 por esta reflexión. Podríamos pasar toda la noche, yo sé, hablando de este tema, sobre todo porque es tan apasionante. 10 segunditos antes de que me obligues a despedirme. Es que les quería enseñar este trofeito que yo tengo. Ajá. Este es el acuerdo de paz, solo que en miniatura. Y yo estaba organizado también en esos días, y para que conociéramos en qué consistía el acuerdo de paz, pues mi organización pues redujo el acuerdo y nos mandó esto. Es casi un acuerdo de bolsillo. Y esto para estudiarlo, sí, correcto. Entonces, son de las reliquias que guardo de la guerra y del proceso de paz. Perfecto, gracias a los 3. Bueno, muchas gracias, y decirles a todos los colegas y también a la población que un pueblo informado se encamina a la conquista de su propio progreso. Perfecto, y a ustedes, amigos y amigas, gracias por la sintonía y la paciencia. Quédense con la programación de Gente Ve. Hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches.